Buenos días, buenas tardes y buenas noches en función del horario en el que están viendo. Hoy día vamos a estudiar lo que se llama la curvatura y torsión, que es un tema que se avanza dentro de las funciones vectoriales de variable escalar, que corresponde a la materia de cálculo 2. Bien, vamos a comenzar definiendo lo que es la curvatura. La curvatura K de una curva vectorial f se define y se calcula como es la derivada de la tangente con respecto al espacio recorrido, o también es el módulo del producto vectorial entre la primera derivada, producto vectorial con la segunda derivada respecto del tiempo en módulo, dividido entre el módulo de la primera derivada elevado al cubo. La curvatura geométricamente mide un cambio de dirección de una curva, es decir, cuán curveada se encuentra la curva. Ejemplo, la curvatura de una recta es 0. Además, el radio de curvatura se define como el inverso de la curvatura, es decir, el radio ρ va a ser 1 sobre la curvatura. Vamos a definir ahora la torsión. La torsión de una curva f, una curva vectorial f de t, se define y se calcula como el producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada, todo eso en producto escalar con la tercera derivada, dividido entre el módulo del producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada en módulo elevado al cuadrado. También es igual al producto escalar del vector normal por la derivada del vector binormal con respecto al espacio recorrido con signo cambiado. La torsión geométricamente mide cuán separada está una curva de un plano que lo contiene. Por ejemplo, la torsión de una circunferencia es 0, porque no está separado del plano que lo contiene. Sin embargo, la torsión de una hélice que se desparrama en el espacio es diferente de 0 porque se va desprendiendo del plano que la contiene. Bien, vamos a comenzar ahora a resolver ejercicios. Ejemplo 1. Dada una función vectorial f de t, que es igual a t por el versor i más t cuadrado por el versor j más t cubo por el versor k, en un punto t igual a 2 nos piden encontrar la curvatura, el radio de curvatura y la torsión. Bien, para encontrar la curvatura y torsión, comenzamos encontrando las derivadas. La derivada de la función f vectorial es de t, t, t cuadrado, t cubo respectivamente. Su primera derivada es 1, 2, 2t, 3t cuadrado. Seguimos derivando respectivamente. La derivada del 1 es 0, de 2t es 2, de 3t cuadrado es 6t. Hallamos seguidamente la tercera derivada, que va a ser 0, 0,6. Efectuamos el producto vectorial entre la primera derivada por la segunda derivada, que es una matriz. Resolviendo la matriz de derivadas de f' por f segunda vectorialmente, obtenemos que da como resultado 6t cuadrado menos 6t, 2. Y vamos a reemplazar ahora en t igual a 2. Obtenemos, reemplazando t igual a 2, el producto vectorial de f' por f segunda me da igual al vector 24, menos 12,2. Obteniendo el módulo de este vector, va a ser la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, es decir, 24 al cuadrado más 12 cuadrado más 2 al cuadrado. Sumando todo eso y sacando raíz cuadrada da 26,907. El denominador, f' en módulo al cubo. Sacando el módulo de la primera derivada va a ser 1 al cuadrado más 4 cuadrado más 12 al cuadrado. Sacamos su raíz, lo elevamos al cubo, me da igual a 2042,86. Reemplazando en la fórmula de la curvatura, en k de t, obtenemos que va a ser 26,907 entre 2042,86, dando un resultado de 0,013. Ese es el resultado de la curvatura.
Ahora vamos a obtener el radio de curvatura, que de acuerdo a la fórmula el radio ρ es 1 entre la curvatura. Dividiendo 1 entre el 0,013 me da 75,923. Este radio de curvatura es como el radio de una circunferencia, ¿no? Más o menos cuán inclinado está. Tiene un radio de 75,923. Es el radio de la curvatura. La torsión, reemplazando los valores obtenidos en la primera derivada producto vectorial con la segunda derivada y todos en producto escalar con la tercera derivada, obtenemos que este 6t cuadrado por 0 más menos 6t por 0 me da 0, más 2 por 6, 12, el producto escalar en el numerador. 12 tenemos como resultado efectuando el producto escalar. Y en el denominador, el producto vectorial de f' por f segunda, el módulo y todo eso al cuadrado, me da raíz cuadrada de 724 al cuadrado. Se cancela la raíz con el cuadrado, dividimos 12 entre 724 y tenemos una torsión de 0,016. Esta torsión nos mide cuán torcida está esa figura, ¿no? En el espacio. Entonces su torsión es 0,016, no hay mucha torsión. Ejemplo 2. Encontrar la curvatura, el radio de curvatura y la torsión de la siguiente función vectorial f, igual a t menos seno de t, 1 menos coseno de t, t en el punto t igual a 0. Para ello comenzamos derivando, ¿no? Primero nos escribimos la función f de t, que es t menos seno de t, 1 menos cos de t, t. Derivamos, primera derivada de t1, derivada del seno coseno, derivada del 1, 0, derivada de menos coseno más seno, derivada de t1. Continuamos derivando, segunda derivada. Derivada del 1, 0, del menos coseno es menos, con el menos se va y me queda seno, derivada del seno más coseno, derivada de 1, 0. Otra vuelta derivamos, la tercera derivada. Derivada del seno coseno, derivada del coseno menos seno y derivada de 0, 0. Siempre hay que armarse así en orden las derivadas para luego reemplazar en las fórmulas de la curvatura y la torsión, ¿no? Esas formulitas requieren primera, segunda y tercera derivada. Multiplicamos vectorialmente f', producto vectorial con f segunda. Esta es la matriz de derivadas, ¿no? Resolviendo esta matriz de derivadas, hallando el producto vectorial, tenemos que es menos coseno de t, sen de t, cos de t menos 1. Sacamos el módulo de este producto vectorial entre la primera y la segunda derivada. El módulo va a ser la raíz cuadrada de menos coseno de t al cuadrado más seno cuadrado de t al cuadrado más coseno de t menos 1 al cuadrado. Obtenemos la raíz cuadrada y nos da este resultado. Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces por eso es 1. ¿Okay? Reemplazando en t igual a 0 en el punto t0, vamos a obtener que el módulo del producto vectorial de f' por f segunda, reemplazando por ejemplo aquí en el coseno de 0 al cuadrado, eso es 1. Menos 2 coseno de 0, eso es menos 2, con este más 2 se va. Y quedaría raíz de 1. Raíz de 1 es 1. Entonces ya tengo el resultado del numerador. En el denominador tenemos f' el módulo al cubo. El módulo es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de la primera componente, 1 menos coseno de t al cuadrado más seno cuadrado de t más 1 al cuadrado. Vamos a reemplazar el t igual a 0 obteniendo lo siguiente. Reemplazando en t igual a 0 obtenemos que el módulo de la primera derivada al cubo me da 1. Y reemplazo en la fórmula de la curvatura el producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada de f en producto vectorial, eso me dio 1. El módulo de la primera derivada al cubo de f me dio también 1, de tal forma que 1 entre 1 es 1 y la curvatura vale 1, quiere decir que es una función bien curveada, tiene mucha curva. El radio de curvatura es el inverso del 1 dividido entre la curvatura, o sea, el inverso de la curvatura. Si dividimos 1 entre 1 me da 1, entonces ya tenemos la curvatura y el radio de curvatura. La torsión.
es el producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada, todo eso en un paréntesis, producto escalar con la tercera derivada, dividido entre el módulo del producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada y todo al cuadrado, ¿no? Y en módulo. Ya tengo el producto vectorial de f' por f segunda, su resultado era menos cos de t, sen de t, cos de t menos 1, en producto escalar por la tercera derivada, que es cos de t menos seno de t, 0. Realizando el producto escalar, vamos a obtener menos coseno cuadrado de t, componente a componente, menos seno cuadrado de t, más 0 por coseno de t menos 1, eso ya no se anota. Entonces en el numerador me va a dar menos coseno cuadrado menos seno cuadrado, y eso es igual a menos 1 por el teorema de Pitágoras. En el denominador, la raíz cuadrada con el cuadrado se va, y hallando el módulo de 1 menos cos de t al cuadrado más seno cuadrado de t más 1 al cuadrado, desarrollando esto me da 1, menos 1 entre 1 y me da menos 1. La torsión es menos 1, quiere decir que tiene mucha torsión esta curva en el espacio f de t. Ejemplo 3. Encontrar la curvatura, el radio de curvatura y la torsión de la función vectorial f de variable escalar t. La función vectorial f tiene de valor igual a 3 menos 2t, t cuadrado menos 4t, 2t menos 1 en el punto t igual a 4. Solución. Comenzamos a armarnos en esta forma siempre, ¿no? La función f es 3 menos 2t, t cuadrado menos 4t, 2t menos 1. Derivamos. La primera derivada va a ser menos 2 de la primera componente. La segunda componente, su derivada es 2t menos 4. Y la tercera componente derivando 2. Seguimos derivando. No se olviden que la derivada de una constante es 0. La derivada de menos 2 es 0. De 2t menos 4 es 2. Y de 2 es 0. Tercera derivada. Vuelvo a derivar y todas las derivadas dan 0,0,0. Multiplicamos vectorialmente la primera derivada por la segunda derivada. Sabemos que el producto vectorial es una matriz, ¿no? Sí. Donde la primera fila son los versores IJK, la segunda fila es la primera derivada de f y la tercera fila es la segunda derivada de f. Resolviendo esta matriz, hallando su determinante que va a tener 3 componentes en IJK, me da menos 4, 0, menos 4. Debo hallar el módulo de este producto vectorial entre la primera derivada y la segunda derivada. El módulo es la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces va a ser raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 0 cuadrado más menos 4 al cuadrado. Sumando todo eso me da raíz de 16 más raíz de 16. Sacando la raíz me queda 4 raíz de 2. Reemplazando el valor de t4 en la primera derivada y sacando el módulo y luego elevando al cubo, obtenemos que va a ser la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada y todo eso al cubo. Obtenemos que la primera derivada, el módulo elevado al cubo, me va a dar igual a 48 raíz de 6. Reemplazamos estos valores obtenidos en la fórmula de la curvatura. La curvatura, no nos olvidemos, es el módulo del producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada entre el módulo de la primera derivada al cubo. Reemplazando los valores obtenidos, 4 raíz de 2 entre 48 raíz de 6, obtenemos que la curvatura tiene un valor de raíz de 3 entre 36. Es un valor pequeñito, ¿no? El radio de curvatura es el inverso de este valor. Entonces lo damos la vuelta, lo invertimos y me queda 36 entre raíz de 3, y eso nos da 12 raíz de 3. Finalmente, obtenemos la torsión. La torsión es el producto vectorial de la primera derivada con la segunda derivada y todos en producto escalar con la tercera derivada entre el módulo del producto vectorial de la primera derivada por la segunda derivada de f al cuadrado. Ya habíamos obtenido en el punto t igual a 4 que el producto vectorial me dio menos 4,0,4. Producto escalar con la tercera derivada que me dio 0,0, ¿no? Haciendo el producto escalar,
me da 0 en el numerador. Entonces 0 dividido entre cualquier valor da 0. Por tanto, la torsión es 0. Aunque en el denominador obtenemos un valor distinto de 0, ¿no? Que es el módulo de la primera derivada en producto vectorial por la segunda derivada al cuadrado. Se van las raíces cuadradas con el cuadrado. Y quedaría menos 2 al cuadrado, 4 más 4, 8, 24. Pero 0 entre cualquier valor da 0, por lo tanto la torsión es 0. Quiere decir que esta función no tiene torsión. Bueno, con esto hemos concluido el capítulo que corresponde a encontrar la curvatura, el radio de curvatura y la torsión de una función vectorial de variable escalar. Gracias por su atención, espero que el video les sea de utilidad y seguiremos preparando más videos para que aprendan. Bueno, mi nombre es Félix Castillo Muñoz y gracias por atenderme. Hasta una nueva oportunidad.